él era judío y su esposa era gentil. Entonces, estos eran misterios de los que Pablo hablaba. Pero como les decía ayer, hoy ya no es un misterio lo que el apóstol Pablo habló en aquel entonces, porque él no lo descubrió. Pero en la Biblia hay misterios que nosotros como lectores de la palabra de Dios, como pastores, como líderes, como maestros, tenemos que ver cuáles son esos misterios que hay dentro de la Biblia. Recuerdo nuevamente el texto de ayer, de Deuteronomio 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora, es importante que usted, amado hermano y amada hermana, sepa que esas cosas secretas que Dios nos revela hoy, un día fueron misterios de Él. Entonces Él vino, lo sacó de su lugar donde tenía y nos lo reveló a nosotros. Ahora, en esta tarde yo quiero, hermanos y hermanas amadas que me ven, hablar de uno de los misterios que estamos hablando. Dice que en Apocalipsis, si usted tiene su Biblia por ahí, vaya hacia Apocalipsis capítulo 6 y verso 9. Quiero que pongan mucha atención porque cuando vamos a descifrar un misterio, necesitamos estar en el lugar donde debemos de estar, concentrados en la palabra de Dios, no pensando en otras cosas, porque si nosotros, hermanos, nos desviamos, no vamos a entender la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es lo que relata el escritor. Y clamaban. Aquí viene uno de los misterios. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que estamos en la tierra? ¿Qué es lo que nos hace estudiar estos textos? ¿Qué es? Son dos cosas las que nos hace estudiar estos textos. Y ponga mucha atención, porque vamos a analizar, vamos a preguntar y vamos a analizar qué es dónde está el misterio en estos dos textos. Son dos cosas las que tenemos que analizar. Una, ellos están debajo del altar. Aquí viene la pregunta, y que nosotros debemos de estudiar, pensar, meditar, analizar. ¿Por qué están debajo del altar si ellos ya están muertos? ¿No deberían de estar en el paraíso? ¿No deberían de estar allá en el tercer cielo? La Biblia dice que los muertos en Cristo están en el paraíso. Así lo dice el apóstol Pablo, creo que es en primera de Corintios, no sé si es primera o es segunda de Corintios, y hasta lo podemos nosotros ver el texto para que nosotros entendamos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice
En Primera de Corintios, creo que vamos a ver si es Primera de Corintios, que este texto no lo tenía yo preparado. Dice, no, entonces Primera de Corintios, vamos a ver, ay no, estoy en romano, perdón, estoy en romano. Disculpen, mi hermano, que quiero llevarlos a este texto porque es muy importante que nosotros veamos esto. Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dice, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dice, al paraíso de Dios. Pero estos hombres dice que están debajo del altar. Yo podría mostrarles en un lugar diferente al que me encuentro qué significa eso debajo del altar, pero aquí donde estoy no se los puedo mostrar. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿por qué ellos están debajo del altar? Ellos tendrían que estar en el paraíso. Número 1, murieron por el testimonio de Cristo. Número 2, están muertos. Y todos los muertos en Cristo, dice Pablo, que están en el paraíso, y el paraíso está en el tercer cielo. Entonces, esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Por qué están debajo del altar? Y para explicarlo así, a grosso modo, quiero decirles que el altar al que la Biblia se habla es un montón de piedras elevado aproximadamente a 1 metro de altura, y alrededor había un bordillo que rodeaba el altar. Ese bordillo lo ocupaban los sacerdotes para que la sangre de los sacrificios que ellos hacían ahí no se saliera. Así que cuando Juan dice que ellos están debajo del altar, están en ese estado, están en ese lugar. Pero bien, lo importante que estamos viendo aquí es que ellos no están en el paraíso. Y eso es muy importante que nosotros lo analicemos y nos preguntemos, ¿por qué no están en el paraíso? ¿Por qué están ahí? Si ellos murieron por el testimonio, ¿no deberían de estar ellos en el paraíso? Es la primera pregunta que nos estamos haciendo. La segunda pregunta, dice el verso 10, que clamaban. Cuando dice clamaban, es que gritaban a gran voz. Esto significa que estaban hablando. Pero Pablo dice que el que muere en Cristo duerme. El que muere en Cristo está dormido. Él no puede hablar porque está dormido. Si usted recuerda la historia del rico y Lázaro, el rico empieza a hablar con Abraham y Lázaro ahí está, porque dice la Biblia que él alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Pero quienes conversan allí es el rico y Abraham. Lázaro no se mete en la conversación porque él está dormido y ya murió y está en el paraíso. Entonces él está dormido. Pero estas personas clamaban a gran voz, gritaban, estaban muertas, ya habían muerto, el anticristo las había matado.
porque ellos posiblemente no se dejaron marcar, posiblemente no lo adoraron, y entonces Él los mandó a matar. Ya estaban muertos, dice la Biblia. Pero aún muertos, ellos clamaban: ¿hasta cuándo, oh Dios, vengarás nuestra muerte? Esas eran las palabras que ellos decían. Entonces, hermanos y hermanos, es de analizar, de pensar por qué estas personas estaban hablando aunque estaban muertas, ¿verdad? Así que estas dos palabras es importante que nosotros las analicemos. Número uno, ¿por qué estaban al pie del altar y no en el paraíso? ¿Por qué estaban hablando aun cuando ellas ya habían muerto? ¿No le parece a usted que esto es un poco raro? Porque todos los muertos en Cristo vuelan al cielo y son introducidos en el paraíso y duermen, dice el apóstol Pablo, que un día Dios nos va a despertar. Pero esta gente no están dormidos, están clamando, están gritando: ¿hasta cuándo, oh Dios de los cielos, vas a vengar nuestra muerte? Ellos se sentían resentidos porque los habían matado solamente por alabar al Señor, solamente por no negar a Cristo Jesús. Por eso los habían matado. Y ellos decían: ¿por qué tú no nos vengas? Entonces, es raro esto, que muertos, asesinados, porque lo más seguro es que los mató el anticristo, los decapitó o cualquier otra forma de muerte les dio. Pero ellos están reclamándole a Dios que venga la sangre de ellos. Pero no deberían de estar hablando si son personas que murieron por el testimonio que ellos presentaban. ¿Cuál es el testimonio? La Biblia no nos dice, pero podemos deducir que eran personas que amaron a Cristo, que conocieron a Cristo, que se quedaron porque tal vez no fueron fieles a Dios y se quedaron al arrebatamiento, y ahora se enfrentan al anticristo y el anticristo los mata. Entonces, ellos no tendrían que estar hablando, porque ya están muertos. Clamaban a gran voz. Esto significa que están hablando, pero Pablo dice que los que están en Cristo duermen. Primera de Corintios 15:6 y verso 18 y 15:51. Pero por lo que se ve, ellos están despiertos. Si quiere usted, podemos leer Primera de Corintios, no sé si lo tengo acá, pero Primera de Corintios 15, dice aquí 15:6. Vamos a ver lo que dice 15:6 de Primera de Corintios. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros, dice la Biblia, ya duermen. O sea, el cristiano no muere, sino que duerme. Pero estas personas están hablando, no están dormidos. No están dormidos, están hablando. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué están hablando? ¿Por qué no están dormidos? Es algo que nosotros debemos de entender. Dice, vamos a ver el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, todos los que mueren en Cristo, la Biblia dice que duermen. Ahora, en el capítulo 15 y versículo 51, oiga lo que dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiso decir, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos. Pero él no dice, no todos moriremos, sino que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Pero estas personas que están allí debajo del altar, estas personas están muertas, pero no están dormidas. Por eso es importante, estos son los misterios a los que nosotros debemos de acudir y ver qué es lo que está sucediendo. Dice, pero por lo que se ve, ellos están despiertos, no dormidos. Como ministros y estudiantes de la Biblia, debemos aclarar este misterio. ¿Qué significa? ¿Por qué? Si usted me pide a mí mi opinión, dice que puede ser que como la esposa de Cristo, o sea, la iglesia, ya ha sido sacada del paraíso en el rapto, porque Cristo saca a la iglesia de donde está y dice la Biblia que viene a recoger el cuerpo. Dice que Él se la llevó y ya no puede, este es lo que yo pienso, ya no hay lugar para nadie. Esto significaría, amados hermanos, escuche bien esto, y esto yo lo pienso, y posiblemente hay otra teoría, ¿verdad? Y si usted tiene, pues qué bueno, ojalá que usted la pueda exponer. Cuando Cristo viene a traer la iglesia, la saca del paraíso. ¿Por qué? Porque va a resucitar sus cuerpos y va a reunirse con ellos allá en el cielo. Y cuando Él saca a su iglesia, probablemente ya no hay lugar para nadie, porque estos muertos que están en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, estos muertos mueren, perdón la repetición de palabras, mueren después de que la iglesia ha sido raptada, ha sido llevada por Cristo. Después, cuando viene la tribulación del anticristo, es entonces que estas personas mueren. Entonces ya no hay lugar para ellos en el paraíso. Ellos ya no están en el paraíso. Están, dice, debajo del altar. Ellos se quedaron, pues los que se quedaron, escuche esto, y esto es muy importante que usted lo entendamos, que lo entendamos, y los que se quedaron, porque los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia. Eso es muy importante que usted lo sepa. Ellos, los santos del Antiguo Testamento, no son parte de la iglesia. Dice que los que se quedaron ahí en el paraíso son los santos del Antiguo Testamento. Pues la resurrección será al final de la gran tribulación. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento será al final de la gran tribulación. Ellos se quedan ahí. Ellos se quedan ahí en el paraíso. ¿Por qué? Porque dice Pablo que Jesucristo se llevó a los cautivos, se los llevó cautivos a la cautividad para el cielo. Entonces dice la Biblia que él solo saca la iglesia, no los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento se quedan ahí. Y esto lo podemos ver en Isaías, capítulo 26, verso 19.
Vamos a leer Isaías 26, 19. Refiriéndose a los muertos del Antiguo Testamento, dice Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Oh moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo. Y el 20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Quiero explicar esto según algunos teólogos. Según algunos teólogos, hermanos, dicen que cuando la iglesia resucita, ellos piensan, eso es lo que dicen los teólogos, ellos piensan que llegó el momento de ellos para resucitar. Pero el versículo 20 le dice, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Y esta indignación se supone, según los teólogos, se supone que es la gran tribulación, por cuya razón creemos que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento podría ser al final de la gran tribulación. Entonces, hermanos amados, nosotros debemos de buscar o estudiar estas cosas que están escritas en la palabra de Dios y que se convierten en un misterio. Si nosotros los analizamos, si nosotros lo entendemos, estos muertos de Apocalipsis 6, 9, 6, estos fueron muertos después que la iglesia fue raptada. Por eso ellos ya no pudieron entrar al paraíso. Por eso están debajo del altar. ¿Por qué aquí, sigue diciendo Isaías, por qué aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra? Y la tierra, porque la tierra mostrará la sangre de la gente asesinada y ya no cubrirá más a sus asesinados. Entonces, algunos teólogos creen que esto se refiere a los muertos del Antiguo Testamento. Así que nuestra teoría es esa, que ellos, hermanos amados, resucitarán también al final de la gran tribulación. Porque van a ver no solamente la resurrección de los santos, de la iglesia, hay varias resurrecciones. Está la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y está la resurrección de los de Apocalipsis 24. Estos también resucitan. O sea, después de que la iglesia resucite, van a haber 2 o 3 resurrecciones o no sé cuántas más. Pero es importante que nosotros entendamos estas cosas. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la gran tribulación. Así lo da a entender Isaías y así lo han entendido algunos teólogos. Vamos a quedarnos, hermanos, aquí y espero en el Señor que usted haya entendido algo. Si hay preguntas. Pastor, la hermana Lucy Ferrufino pregunta, ¿son los muertos después del rapto? Sí, exactamente, esos son los muertos que están debajo del altar, los que murieron por el anticristo. Estos son los muertos que están debajo del altar, que ya no están en el paraíso. Si nosotros los cristianos morimos ahorita, vamos al paraíso. Pero después de que la iglesia haya sido raptada, entonces ya no hay lugar para nadie en el paraíso. Vamos a saludar a uno de los hermanos, a los hermanos que nos están viendo.
hermano Mendoza, hermano Ernesto Mendoza, Dios me lo bendiga, hermano. Espero que haya entendido esta, y si hay alguna pregunta, hágala. Carla Hernández, Dios te bendiga, mami. Carla Hernández, Lucy de Raudales, Kelly Cruz, Dios le bendiga, Kelly. Dunia Galea, bendiciones, hermana Dunia, allá en Estados Unidos, Dios me la bendiga. Jordi López, Dios te bendiga, Jordi. Daniel Ortiz, bendiciones. Génesis Hernández, Edward Alfaro, bendiciones. Delmi Roda, Dios la bendiga, hermana. Giovanni Rodríguez, Isaías Ochoa, Dios bendiga. Osman Ferrufino. Estas personas quiero saludarlas porque están, hermanos, sintonizando este tema que estamos dando en este momento. En Nacaome nos está viendo Briselda. Dios le bendiga, hermana Briselda. Mire, creo que vamos, este domingo no sé si vamos a llegar porque la situación está difícil, pero sí, siempre vamos a llegar. Dios bendiga a mi hermana, la mamá de Noemí. Dios me la bendiga, hermana. La bendigo desde este momento y sepa que estamos siempre pendientes de ustedes. No hemos ido por la situación en la que estamos, pero estamos esperando que esto pase y luego nos integramos nuevamente, hermanas, a Nacaome. Dios me la bendiga y espero que sigamos adelante. Bendiciones, hermanas de Nacaome. Así que, amados hermanos, todos los que nos están viendo, Dios me los bendiga y espero que algo ayude esas palabras que hemos dado hoy en esta tarde. Dios me los bendiga y esto lo estaré haciendo mientras permanezca esto. Si usted quiere, puede compartirlo para que podamos extender esta palabra a muchos lugares. El propósito de los ministerios apostólicos y proféticos Fuente de Bendición es llegar a toda Honduras. Yo sé que lo vamos a hacer, pero para eso necesito de su oración y de su ayuda. Dios me lo bendiga y hasta mañana.